Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos una vez más aquí por la pantalla de Solidaria TV para compartir con todos ustedes soluciones bíblicas. Para nosotros es un placer volvernos a encontrar y compartir con ustedes preguntas que muchas veces nos hacen las personas, los hermanos en la iglesia, dudas que tienen. Bueno, bíblicamente nosotros vamos a tratar de dar una respuesta clara y apoyados en la palabra de Dios. Pero como siempre anunciamos, este programa no lo hago solo, no estoy solo en este lugar, estoy acompañado por Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? Un hermoso tiempo para poder disfrutar y buscar la solución que, como vos decías, está en la palabra de Dios y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a tocar un tema bastante común entre los cristianos, porque bueno, vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar de la pobreza. Y con este tema queremos de alguna manera enfocarnos un poco en este tema donde muchas personas entran en incertidumbre, con dudas, con respecto, para ser salvo, ¿tengo que ser pobre o tengo que ser pobre para vivir en santidad? Bueno, vamos a desarrollar este tema con algunos versículos bíblicos y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios hace énfasis justamente que para poder entrar al reino de los cielos no necesitamos ser ni pobres ni ricos, sino tener una condición correcta, una actitud correcta delante de Dios, ¿no? Y vamos a buscar un pasaje en el libro, ¿verdad?, de Filipenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 12 y 13. Que dice así, dice, sé vivir, decía Pablo, ¿verdad? Dice, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y justamente Pablo hacía referencia a que no necesita uno el tener bienes materiales ni estar bien económicamente para poder estar bien con Dios. No va de la mano los bienes que nosotros pongamos tener que poder tener una buena comunión con el Señor, ¿verdad? Exactamente. Obviamente que para poder heredar la vida eterna no tenemos que hacer ningún tipo de obra y que la santidad es una consecuencia de nuestro amor hacia Dios. Uno no puede guardar su corazón y apartarse para Dios sin primeramente tener un encuentro con Él, sin conocerlo y por supuesto amarle, ¿no es cierto? Conocemos que la santidad de diferentes maneras, podemos vivir en santidad como personas, podemos consagrar un lugar en santidad, podemos consagrar cosas para Dios en santidad. La santidad lo que significa básicamente, para que todos lo podamos entender, es separado o apartado. Una persona que vive en santidad es una persona que vive apartada para Dios del pecado. Pero muchas veces llevamos o hay una confusión con respecto a esta opinión de la santidad y confundimos santidad con pobreza, con estar mal vestido, con no tener lo necesario y con dar lástima. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo preparé algunos versículos que hablan acerca de la justicia y la pobreza. ¿Qué dice la Biblia acerca de la justicia y la pobreza? Cuando hablamos de pobreza, hablamos de personas que no tienen lo necesario para vivir. Una persona pobre es una persona que no tiene las condiciones dadas básicas para poder vivir. Esto puede ser porque la situación económica en la que vive, o en el lugar donde vive, o en la sociedad donde vive, le provee esta necesidad, o sea, de vivir de esa manera. Pero hay otros que se hacen pobres voluntariamente, ¿no? Es como que se autoflagelan y de alguna manera, se apartan de poder vivir o de disfrutar de placeres o de lujos o de comodidades esenciales para decir, bueno, yo soy una persona santa, ¿no?
mirá qué pobre que soy, por eso creo que estoy más cerca de Dios. Aunque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y teniendo condición de Dios, se humilló hasta lo sumo y tomó una condición de hombre. Y Jesús vivió de alguna manera, de una forma, no voy a decir la palabra pobre, porque Jesús no le faltaba nada, pero sí tuvo una condición sencilla, una condición humilde, una condición igual que los primeros apóstoles, los primeros discípulos, eran hombres y mujeres también que vivían una vida austera, una vida sin lujos, una vida donde no le sobraba nada ni tampoco le faltaba nada. Y creo que va por ahí. Muchas veces cuando hablamos de santidad, no necesariamente la santidad nos tiene que llevar a vivir una vida de automenosprecio por las cosas que Dios nos quiere dar. La Biblia dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Cuando dice todas las cosas nos van a ser añadidas, yo entiendo de que para aquel propósito por el cual Dios nos llama o nos aparta para hacer X trabajo y nosotros estamos con la actitud correcta, automáticamente Dios empieza a proveer. Nosotros estamos en un ministerio próspero, estamos en un ministerio rico. El ministerio Remar, Iglesia Cuerpo de Cristo, es un ministerio, a pesar de sus pocos años que tiene, nació en el año 82, no son muchos años, Dios ha provisto a este ministerio de montones de riquezas, tanto materiales como espirituales. Pero ¿para qué Dios las añadió a este ministerio? ¿Para qué Dios nos dio esas riquezas? ¿Para que las disfrutemos nosotros egoístamente o para que las aprendamos a compartir? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, la santidad, tiene que ver con eso, la riqueza. Yo creo que una persona, creo que di un ejemplo hace un tiempo atrás o en algún momento, no porque más tengamos significa que está mal. Si yo tengo una empresa de camiones, ¿no es cierto? Y tengo 10 camiones, y yo esos 10 camiones los utilizo para trabajar, no es injusto que yo tenga 10 camiones. Ahora, si yo tengo 10 camiones y veo a un hermano que necesita un camión o que necesita trabajo y yo egoístamente no lo comparto, eso es injusticia distributiva, es tener más de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, la santidad, con la pobreza? O sea, ¿tengo que ser pobre para ser santo? No. La santidad es una condición y no importa el estatus que ocupemos, porque hay mucha gente pobre, mucha gente marginal, mucha gente que vive en la calle, que no tiene una casa y que vos les vas a hablar y tienen orgullo, tienen heridas en su corazón, son personas que no saben hablar, que no saben compartir. Y no necesariamente una persona que tenga lujos o que tenga una vida holgada, ¿no es cierto?, un buen pasar económico, significa que esa persona no viva en santidad, que su corazón no esté apartado para Dios y no haga cosas para Dios. Seguro que la mal interpretación de la palabra de Dios a veces nos lleva a pensar justamente que tenemos que ser pobres para ser santos. Jesús, cuando hacía llamado a los discípulos, le decía a los discípulos que tenían que dejar todo lo que tenían para que le pudieran seguir a él. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo qué le faltaba a él para poder cumplir el mandamiento o para poder alcanzar la salvación, Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Entonces, tal vez uno malinterpreta lo que es la Santa Escritura sobre la condición que tiene que tener uno para poder seguir a Jesús, andar por los pasos y el camino que Dios ha marcado. Y no es así, sino lo que está hablando la palabra de Dios es despojarnos de todo aquello que nos puede distraer del camino de Dios, de todo aquello que tal vez le quite la gloria a Dios justamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué compartías vos el primer versículo? El primer versículo fue en Filipenses 4. Bien, yo voy a compartir 1 Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto,
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. No dice es el dinero, el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y acá viene un poco la confusión, ¿no? Porque hoy por hoy, en esta parte del mundo, en Latinoamérica, las iglesias pentecostales están muy enfocadas en la prosperidad, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad, lo vuelvo a repetir, vivimos en un ministerio próspero. Vivimos en un ministerio donde, gracias a Dios, tenemos a veces hasta más de lo que podemos disfrutar, porque es impresionante cómo Dios nos bendice. Ahora, nosotros no buscamos, ni tampoco nuestro corazón está predispuesto a ir detrás del dinero como cosa a la cual aferrar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra motivación sea eso. Buscamos, trabajamos y producimos dinero para sustentar el trabajo que hacemos, para pagar alquileres, para comprar vehículos, para comprar propiedades, para comprar herramientas, bueno, para adquirir, cuando vienen las clases, materiales escolares para los niños que tenemos en los hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, potenciar la radio, la televisión, medios por los cuales podemos predicar como ahora el Evangelio. Yo no hablo de que el dinero sea algo pecaminoso. El problema está en el corazón del hombre cuando tiene eso, ¿no? ¿Detrás de qué va? Y vos podés vivir en la pobreza y no vivir en santidad. No necesariamente que seas una persona pobre automáticamente te da la posibilidad de ser o de vivir en santidad. Yo creo que la santidad, como dije al principio, claramente es una condición de corazón y una actitud por la cual debemos de pelear y de luchar todos los días. Vos hacías referencia recién al pasaje que está en Marcos 10, versículo 17 al 30, que hablan del joven rico, cuando él se acerca a Jesús para preguntarle qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, siempre recuerdo este ejemplo, dijo, una cosa sola te falta. Y qué tremendo, ¿no? Que ya Jesús te diga, solo una cosa te falta. Imagínate el testimonio de ese joven, cómo vivía, cuál era su pasión. Claramente era Dios, pero había algo en su corazón que no le permitía ser una persona completa. Y era que tal vez él amaba eso que tenía más que todo lo demás y que por eso no pudo alcanzar lo otro. Y este es el problema de mucha gente, ¿no? Y cuando te decía hoy, cuando empecé a compartir esto, hacen que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, hay una gran confusión porque me fui un poquito de tema con respecto a las iglesias que predican la prosperidad. Porque pareciera que entendemos de forma cuadrada, sin ningún tipo de oportunidad para que podamos progresar, para que podamos ser prosperados. Pensamos que solamente teniendo sustento y abrigo debemos de estar contentos y bueno, y no esforzarnos ni tampoco trabajar para poder avanzar y crecer en la vida. De ninguna manera. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, el otro día hacíamos un recordatorio acerca de las condiciones de la obediencia y de las condiciones o las consecuencias de la desobediencia. Y ahí claramente, tanto de un lado como del otro, Dios habla de prosperidad. Cuando uno vive en obediencia, automáticamente la ley de la obediencia te respalda con prosperidad. Dios te prospera. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Creo que, yo puedo compartir más. ¿Vos tenés algún pasaje más? Un poco hablando sobre lo que origina las riquezas en la vida de una persona y lo que lleva a desviarnos, ¿no? A desviar nuestro corazón de la visión principal, que es ser
ministradores de las cosas que son del reino de Dios. Y en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 24, dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y justamente esos ricos que son ricos en su corazón por no querer despojarse de aquellas cosas que son importantes para Dios, ¿verdad? Estas cosas que Dios quiere que las usemos como ministradores, que las usemos para el beneficio y para poder servir a los demás o servir en el reino de Dios, o para que sirvan para el beneficio de otras personas, ¿verdad? Y justamente hacía énfasis en esto porque esto es lo que distrae, ¿verdad? Hoy en día tal vez al cristiano, al Hijo de Dios, le distrae de poder rendir su corazón por completo y dejar que las bendiciones vengan de parte de Dios. Porque como vos decías, estar en obediencia en la palabra de Dios acarrea bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, andar por ese camino donde Dios ha preparado, esas bendiciones van a llegar inevitablemente, ¿verdad? Vamos a leer 7 versículos que hablan de pobreza y justicia, ¿no? Vamos a leer en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 15, versículo 15:7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la justicia, cómo debemos de comportarnos con nuestro prójimo, con la persona que tenemos a nuestro lado. Capítulo 15, versículo 7 dice: préstamos a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y en el versículo 11, un poquito más abajo, dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ahí claramente en esos 2 versículos habla acerca de que en el corazón de Dios está el servir al pobre. Y pobre va a haber siempre. Jesús mismo lo dijo y lo vamos a leer: siempre habrá pobres. Por más que baje la inflación, por más que el gobierno trate de hacer un montón de esfuerzos, está bíblicamente profetizado, escrito, de que siempre habrá pobre entre nosotros. Y creo que esa pobreza, de alguna manera, vamos a leer en Jeremías capítulo 22:3, está de alguna manera como preparada para que nosotros manifestemos las obras de Dios, ¿no? Porque vos imaginate que si no hubiera necesidad, si no hubiera debilidad, si no hubiera pecado, ¿qué tendríamos que hacer en este mundo? Ya no tendríamos que estar, ¿no? Jeremías capítulo 22, versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Primera Juan 3:17, la palabra de Dios dice claramente, aquí lo tenemos: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así que es tremendo cómo Dios habla acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente al pobre. Pobre siempre va a haber. Ahora, no porque la persona tenga una condición de pobreza, le asegura que es una persona que vive en santidad. No tiene nada que ver con eso. Santiago, vamos a leer también este versículo acerca de la justicia y la pobreza. Santiago dice en Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16, dice así:
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y acá, bueno, hace referencia acerca de la justicia y la distribución de los bienes, que era lo que hablábamos hoy. Si nosotros tenemos para poder compartir y no lo hacemos, estamos reteniendo y eso se termina convirtiendo de alguna manera en un pecado y en algo que Dios nos va a demandar, porque teniendo la oportunidad de hacer el bien, no lo estamos haciendo. Mirá lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 17. Y ya me queda un capítulo más. Isaías capítulo 1, versículo 17. Viene el principio del libro, capítulo 1, dice la palabra del Señor, 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice más abajo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Se habla de que primero Dios nos manda a hacer justicia. Cuando nosotros tenemos con qué hacerla, obviamente que si yo no tengo para poder hacerla, Dios no me va a demandar con respecto a esa justicia. Pero si está en mi poder y está en mi mano, obviamente. Hay una frase que dice, porque nadie es tan fuerte que no necesite ayuda, ni tan pobre que pueda ayudar a otro, ¿no? Siempre de alguna manera va a haber algo en nosotros de lo cual podamos compartir, ¿no? Y el último versículo está en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículos 44 y 46. Mateo 25, 44 al 46. Dice así: entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y que acá claramente vemos la diferencia entre pobreza y la justicia. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un pobre? Sin duda que son esas obras que Dios nos mandó para que anduviésemos en ella, como dice la palabra de Dios. Esas obras que tenemos que cumplir para poder, de alguna manera, invertir en el cielo, poder trabajar para Dios y ser útiles en las cosas que Dios nos demanda, ¿no? En la vida de cada uno de los hijos. Y somos partes de ese reino que está llegando a la tierra y que quiere que cumplamos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos enseña a compartir, nos enseña justamente lo que decías vos, a poder distribuir justamente en el medio de la sociedad. Y esto sería lo lógico y lo bueno que tendría que ocurrir en la humanidad entera, ¿verdad? Que todos los bienes se pudieran repartir de una manera pareja, de una manera equitativa, para que no hubiera hambre, para que no hubiera necesidad. Y yo creo que Dios nos está preparando justamente para eso, ¿no? Nos está preparando para que nosotros pudiéramos vivir en ese reino nuevo que viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Ese reino en el cual somos nosotros partícipes. Y si no lo logramos hacer acá, menos lo vamos a hacer allá arriba. Por lo tanto, es un mandato de parte de Dios, es algo que tenemos que tomar muy en serio, ¿verdad? Y como una hermana el otro día me preguntaba, ¿cómo hacer para hacer buenas obras? Me preguntaba. Y justamente estas son las buenas obras que Dios nos demanda, de poder darle de comer a la viuda, al huérfano, ayudar al que está enfermo, ir a visitar al que está en la cárcel. Y todas estas cosas son las que Dios demanda de cada uno de nosotros para poder hacer y cumplir la justicia de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Y bueno, y qué bueno es entender que en la palabra de Dios está la solución para nosotros saber de que la riqueza es algo incompatible con la santidad. Es algo incompatible. Al contrario, el saber distribuir una riqueza
tal vez, y es algo, el motor de poder invertir en el cielo, de poder invertir en ese banco celestial en el cual, ¿verdad? No va a perecer, ¿verdad? Jesucristo daba consejos, ¿no? Con respecto a eso, y decía, no hagáis tesoros en donde, en la tierra, ¿no? Donde ladrones y hurtan, ¿no? Te roban, y que el tesoro, nuestro mejor tesoro es allí en los cielos, ¿no? Donde Él tiene cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Volvemos a repetir, la salvación no es por obras, no es a través de la cantidad de obras que hagamos que vamos a estar exentos de no perder la salvación o de no vivir esa salvación que Dios ya nos ha dado. Pero sí, la salvación tiene que ser respaldada con obras de amor y que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros pudiésemos andar en ellas, para manifestar de que somos hijos de Dios en este mundo. Y bueno, creo que en parte esas obras en Él, ¿no es cierto?, no obras humanas ni tampoco almáticas, sino obras guiadas por el Espíritu Santo, son las que nos llevan a vivir una vida en santidad, una vida apartados para Él, consagrados para Él. Pero yo quiero de alguna manera dejarle un consejo a las personas que nos están mirando, que no se dejen engañar por el enemigo, porque tal vez que muchos tienen una condición de pobreza por pensar de que Dios quiere que yo sea pobre, porque si soy pobre voy a ser santo, y si soy pobre voy a ser justo, y si soy pobre Dios me va a armar más que a los ricos. No, no es así. Todo lo que venga a tu mano, hazlo. Si hoy te viene un negocio, si hoy te viene la oportunidad de crecer, de trascender en la empresa, o de cambiar un vehículo para poder tener un mejor servicio en el trabajo donde estés, siendo remisero, fletero, camionero, colectivero, no sé, si tenés la oportunidad de agrandar el local porque te vino un préstamo o alguien te ayudó para abrir el local, hacerlo más grande. Estamos hablando de expansión, de crecimiento, que no rechacemos, porque no hay nada bueno, ¿no es cierto?, que el enemigo nos va a dar. Todo lo bueno procede de Dios. Siempre a sus hijos Dios los cuida. Lo que pasa es que muchas veces estamos en otra sintonía, estamos en otro canal y no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que se nos terminó el programa, Ale, ya no tenemos más tiempo. Gracias por habernos acompañado como en cada programa, y a todos ustedes esperamos haberles de alguna manera aclarado o aportado de alguna manera a través de la Biblia un poco más con respecto a este tema que hemos tocado en el día de hoy. A todos ustedes gracias. Pueden escribirnos a los teléfonos de la tele, ustedes ya los conocen, o mandarnos un WhatsApp, o estar en contacto a través también de las redes sociales o del canal de YouTube. Bueno, de todas maneras tienen formas de comunicarse con nosotros, así que gracias por acompañarnos en Soluciones Bíblicas. A todos ustedes será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Chau, chau.